Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Esta semana continuamos en la serie temática dialéctica. Recordemos, una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos, conocimientos y otros territorios de pensamiento. Saludamos a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Agradecemos y saludamos cálidamente al invitado de esta semana, Carlos Rojas Reyes, un estudioso del pensamiento marxista, especialmente en la reconstrucción de la dialéctica de El Capital. Además, enfocado en repensar la conciencia de clase desde una perspectiva contemporánea. Junto con esto, estudia estética y ontología del pensamiento andino. Él tiene un doctorado en estudios culturales latinoamericanos, es ex docente de filosofía en la Universidad de Cuenca y en la Universidad de la SUAY. Sus publicaciones: Introducción al pensamiento marxista, Tiempos, sujetos y conciencia, Estéticas caníbales, 3 volúmenes, y Ontología amerindia. Carlos Rojas, como parte de la serie temática dialéctica, continúa la presentación de Dialéctica Negativa. Hoy nos presenta la segunda parte de Roy Bhaskar. Bienvenido, Carlos. Buenos días, Edson. La semana pasada, Carlos Rojas nos comenzó presentando a Roy Bhaskar, un intelectual que trabaja la dialéctica negativa. Nos presentó fundamentalmente su propuesta de una dialéctica sistemática, la dialéctica de las ausencias, con su importante papel epistemológico y ontológico. Nos relató cómo Bhaskar se propone esta negación de lo real y la negación transformativa, y esta relación entre presencia y ausencia. Destacó importantemente el papel de la libertad en esta propuesta de dialéctica. Nos recordó que su libro se llama El pulso de la libertad, como una crítica del presente o del presentismo. Y nos había ofrecido desarrollar cuáles son los niveles o pasos de la acción de lo negativo a través de la ausencia. Adelante, Carlos. Bueno, sigamos con esta tarea de entender a Roy Bhaskar. Hay que insistir mucho en que es un libro extremadamente técnico, extremadamente riguroso, al cual creo que hay que acercarse lenta y detenidamente, ir comprendiendo cada uno de los pasos, porque es un todo extremadamente articulado. Entonces no puedes, abrir en cualquier página y leerlo, sino que su dialéctica está interconectada en todos sus pasos, ¿no? Quizás de las dialécticas del siglo XXI es la más sistemática de todas, que eso es importante decir. Pero bueno, ahora
la pregunta que se hace Roy Bhaskar, o lo que trata de mostrar en este caso, es cómo finalmente es el proceso dialéctico. Y en este proceso dialéctico, como hemos señalado, cuáles son finalmente las estructuras, o de qué manera esta introducción de la negatividad de las ausencias va a dar también lugar a procesos de sistematización y estructuración. Entonces, en ese ir y venir de proceso, sistema, proceso, estructura, va a construir su dialéctica, que, como digo, quizás es una de sus enseñanzas más importantes. Bhaskar pone en el proceso 4 elementos: alteridad, ausencia, alienación y agencia, que digamos aquí en español, bueno, normalmente en el mundo sociológico y filosófico, el agency se termina por traducir por agencia, aunque en español puede sonar distinto, ¿no? Entender agencia como el conjunto de acciones organizadas y sistemáticas de los actores sociales y los individuos, ¿no? Para no confundirnos con el término agencia. Los sociólogos lo usan muchísimo, ¿no? Aunque esté ahí. Pero comencemos a ver estos elementos. Yo creo que estos elementos están divididos estos 4 están divididos en 2. Tenemos primero la alteridad de la ausencia y luego tenemos la alienación y la agencia. En la primera parte, la alteridad de la ausencia, lo que Roy Bhaskar menciona que se produce es una detotalización, digamos, una ruptura de las totalidades estructuradas en todos los campos de la realidad, ya que ya lo vamos a explicar, ¿no? Y en la segunda parte, en cambio, tenemos nosotros los procesos de la negación transformadora. Es decir, un primer proceso donde comprendemos cómo se está constituyendo efectivamente la realidad, y en un segundo momento en el que nos preguntamos y nos decimos cómo se está transformando efectivamente la realidad. Y eso, como ves, me parece que es justo lo que va a ser su idea de dialéctica, ¿no? Entender de qué manera la ausencia hace y la negación hace una profunda crítica del presente, y el segundo paso sin el cual no hay dialéctica, cómo podemos nosotros transformar ese proceso. Entonces, vayamos uno por uno si tú quieres, ¿no? En primer lugar, la primera cosa que va a resaltar muchísimo Roy Bhaskar es que nosotros, cuando nos enfrentamos a los fenómenos y cuando nos enfrentamos a la realidad, nosotros tenemos que introducir un principio, como él dice, de quiebra de los procesos totalizantes. Y cuando nosotros rompemos esa aparente unidad, cuando nosotros rompemos esa aparente homogeneidad del mundo, del pensamiento único, ¿te acuerdas, no? Que trata de verlo todo como si fuera un solo proceso. Digamos, hay muchísimas ideologías totalizantes, tanto en la derecha como en los pensamientos más progresistas, y dice hay que romper. Entonces, cuando rompemos esa totalización, lo que nosotros vamos a encontrar es que el mundo está constituido por alteridades. Es el término que usa, ¿no? El término, lo vamos a ver en el siguiente punto, el término fundamental que usa no es el término de diferencia, no es un diferencialismo, y eso va a ser muy, muy, muy central en su pensamiento, sino es la alteridad. Entonces, claro, nosotros nos encontramos en el mundo con una serie de estratificaciones, de segmentaciones, de fragmentaciones, como está el mundo. Digamos, hay los problemas ecológicos, los problemas feministas, los problemas de la paz, los problemas de la destrucción de la tierra, los problemas de la crisis del capitalismo, los temas del fascismo, las luchas contra el racismo de los afroamericanos, ahora que se cumple 100 años del nacimiento de Frantz Fanon. Entonces vas y ves en la realidad, no solamente en la reconstrucción
de los intelectuales, de los académicos, de las ideologías, sino cuando entras en la propia realidad, tú no ves un campo homogéneo, no es que dijéramos las corrientes alternativas en el mundo son homogéneos, las luchas ecológicas van por un lado, las luchas feministas van por un otro lado, las de LGTBI van por otro lado. Las sindicales, ni se diga, están en otra parte completamente alejada y uno no ve ningún modo de articular y tampoco las derechas son homogéneas, allí también hay corriente y la economía, ni se diga, los procesos económicos. Entonces tú te enfrentas con, bueno, y las interpretaciones de la realidad. Entonces, claro, hay toda una serie de ideologías. Entonces, como ves, lo primero que tenemos que constatar es que esa totalidad homogenizante se ha roto en unas estructuras profundamente heterogéneas. Entonces, tú dices el mundo es el mundo de las alteridades. El mundo es donde tú te defines respecto de otro. Yo no soy. Y a partir de lo que no eres, entonces intentas constituirte siempre con respecto a otro que se diferencia de ti. Entonces este es el primer punto, que es el punto de las alteridades, que va a ser realmente importante, ¿no? Y el segundo punto, entonces en esas alteridades, y ya ahora con lo que hemos dicho antes, se puede introducir este segundo mecanismo que ya hemos mencionado, ¿no? Tenemos este conjunto de alteridades, este conjunto de sistemas, de procesos, de estratificaciones, de fragmentaciones. Entonces nosotros vemos el trabajo de lo negativo, el trabajo de la crítica del presente, el trabajo de las ausencias, y nos preguntamos ¿qué es lo que le falta a estos procesos? ¿Qué elementos contradictorios subyacen a estos procesos? ¿Qué contingencias, qué aspectos efímeros? ¿De qué manera cada una de estas alteridades tiene que ser profundamente cuestionadas? O para decirlo, recordando otra charla anterior, comprender las negatividades inherentes a cada fenómeno, que son negatividades que pueden ser profundamente destructivas, o sea, que arrasan con todo lo que hemos conquistado, hemos avanzado y que hacen retroceder a la humanidad, o pueden ser negatividades que pueden ser positivas, transformadoras, que nos empujan hacia adelante. Claro, entonces pues, primero la constatación de la alteridad y luego la introducción de la dialéctica de las ausencias, que son los que nos va a permitir después ejercer la libertad. Estos son los dos primeros pasos. Cuando nosotros tenemos estos dos primeros pasos, entonces podemos decir que ese proceso de la quiebra de la totalidad, ahora, digamos, sin negar el mundo que sigue siendo una alteridad, tenemos una reconstitución de la totalidad, pero no de una totalidad abstracta, ¿no? Sino una totalidad donde decimos hay esta estratificación, hay esta fragmentación, hay estos procesos, estos sistemas, y estos entonces se articulan de este modo. Y al articularse de este modo, reconstruimos una totalidad enriquecida, concreta, que nos permite comprenderla. Bien, los dos siguientes pasos son la alienación y la agencia, ¿no? Sobre esta totalidad reconstituida, ya enriquecida con el trabajo de la ausencia, entonces nosotros tenemos la acción de la negación transformadora. Y ahí hay dos pasos, la negación y la agencia. Cuando hablamos nosotros la alienación y la agencia, cuando hablamos de alienación, Roy Bhaskar se dice, bueno, respecto de este mundo de las alteridades y de las ausencias, nosotros nos representamos de ese mundo. Y la primera forma de representarnos de ese mundo es de una manera alienada. Cada cual desde su ideología, cada cual desde su punto de vista, cada cual desde el punto de vista de su interés de clase, y entonces desde ese interés de clase o de grupo o de sector, nos representamos de ese mundo. No es que nos encontramos nosotros inmediatamente con una comprensión adecuada y clara de esa realidad que está frente a nosotros, todo lo contrario. Tenemos
mayoritariamente una comprensión o distorsionada o limitada a esa realidad. Incluso en los pensamientos, digamos, avanzados, progresistas, revolucionarios, tú dices, no sé, comprendo a cabalidad lo que es la crisis climática, la destrucción del mundo y todo eso. No significa que por haber comprendido claramente la crisis climática, tú entiendes la problemática de los trabajadores sindicalizados o no sindicalizados o los debates LGTBI. Es decir, el hecho de que estés metido, que es totalmente positivo y lo estoy valorando, esa batalla contra el cambio climático y estés organizado y te movilices y todo eso, no te da una comprensión automática de los problemas del transgénero. Digamos que a lo mejor lo ves de lejos, a lo mejor en el uno tienes una posición progresista o revolucionaria y en el otro tienes una posición conservadora. Es decir, no hay una homogeneidad ideológica. Nosotros hemos visto, por cierto, por ejemplo, en los progresismos, esta dualidad, ¿no? Pueden tener medidas bastante avanzadas en, no sé, beneficios sociales, con unas miradas completamente conservadoras en derechos sociales y reproductivos. Es decir, en la ideología nada garantiza que asumir una posición ideológica correcta sobre un determinado estrato o fragmento de la realidad significa automáticamente que tú estás comprendiendo de manera correcta el resto de la realidad. Entonces, el siguiente paso es esta clarificación de la ideología, digamos, de la alienación. Digamos, el paso inevitable que hay que dar es un proceso de desalienación. Nuestra comprensión de la realidad tiene que desalienarse. Y finalmente, cuando tienes todo esto, cuando tienes tú la comprensión de la realidad estratificada y fragmentada, la manera como las contradicciones están actuando ahí a través de la negación, y luego tienes tú toda la crítica de la serie de representaciones de este mundo, entonces armada con todos estos elementos, entra la libertad y esa libertad propone una serie de acciones. Como ves, no es una acción puramente voluntarista, sino una acción profundamente iluminada por tu comprensión de la realidad. Y allí entonces se vuelca la negación transformadora y ahí entonces puedes empezar a cambiar el mundo, a cambiarlo radicalmente, a cambiarlo revolucionariamente, si tú quieres, a dar luchas reales en el plano de la realidad. Entonces, como ves, este esquema de Roy Bhaskar, a mi modo de ver, enriquece muchísimo la dialéctica tal como lo comprendíamos en sus formas tanto crítica como tradicional. Muy bien. Nos habías hablado así muy de paso que esta ruptura, esta reconstrucción que reconoce la alteridad se distingue del diferencialismo. Entonces, ¿de qué manera Roy Bhaskar critica la noción de diferencia como algo distinto de la dialéctica de la negatividad y ausencia? Yo creo que este es un punto fundamental, aunque, digamos, no siempre de manera explícita para citar autores, pero sí para citar conceptos. Roy Bhaskar es muy explícito, digamos. No se debería decir muy explícito, el explícito ya es explícito, ¿no? Pero explícitamente dice, no es un diferencialismo y la alteridad no puede ser reducida al diferencialismo. Y cuando estamos hablando de diferencialismo, bueno, estamos partiendo de los procesos deconstructivos de Derrida, Deleuze, Guattari. Estos también han sido como parte del pensamiento postestructuralista y el pensamiento postmoderno largamente hegemónicos, digamos,
Yo creo que el tema del diferencialismo eh, tiene en su concepción un- dos problemas que son bastante graves, bastante difíciles, digamos, si no se pueden resolver, bastante cuestionables, digamos. Primero, la diferencia, el diferencialismo lanza sobre el mundo una mirada totalizadora. Y cuando tiene esa mirada totalizadora, digamos, de totalidades, hace que estos campos, un campo de la diferencia respecto de otro campo de la diferencia, se cortan completamente. El uno es inaccesible completamente al otro, el uno está separado completamente del otro y tú no puedes pasar de un lado para el otro. Entonces, claro, este es una especie de campos estancos, de campos aislados de la realidad, donde entonces en tu campo que se diferencia claramente del otro, que se distingue claramente del otro, que se separa totalmente del otro, estableces una verdad. Y para tomarlo como decía Kuhn, son como especie de paradigmas que son completamente inmesurables, de tal manera que ni siquiera puedo dialogar con el otro. Yo creo que en América Latina, nosotros hemos vivido fuertemente la influencia del pensamiento decolonial y de los estudios culturales latinoamericanos que son diferencialistas. Es decir, primero establece esta totalización. Todo lo que es europeo, todo lo que viene de Europa es colonial y por lo tanto tiene que ser rechazado. Pero todo. Es una especie de determinismo geográfico. Digamos, de allí viene la ideología capitalista, fascista, pero también viene el marxismo, también viene el anarquismo, también vienen las corrientes alternativas. Todo eso es negativo porque finalmente es europeo y colonial. Ya. Y entonces en ese corte europeo y colonial con el cual ni siquiera entendemos su discurso y no podemos para nada, no deberíamos ni siquiera leerlo ni citarlo, entonces nosotros creamos esta burbuja decolonial donde ahí se establece la verdad completa. Entonces, claro, esto es algo que como mostró Lyotard en un precioso libro del diferendo, es inaceptable porque este diferencialismo no nos permite realmente comprender adecuadamente la realidad. Entonces este diferencialismo tiene el segundo problema, es que es una máquina imparable, porque tú tienes, por ejemplo, el campo del feminismo, pero tienes el feminismo negro y tiene el feminismo blanco y en contra de ese el feminismo negro y el feminismo gay o el feminismo lesbiano y luego el feminismo personal y dentro del feminismo personal tus propias contradicciones internas, entonces no para nunca y llegas a lo que dice Lyotard, al diferendo, digamos como la guerra Perú-Ecuador. Digamos, no hay ningún tercer elemento que pueda mediar entre las diferencias. Entonces Roy Bhaskar dice, no, hay alteridades, pero las alteridades se contraponen, se contradicen, dialogan, se oponen, se destruyen mutuamente. Hay una especie de caminos o de vasos intercomunicantes que están actuando ahí. En este sentido, yo creo que es una crítica importantísima la que hace Roy Bhaskar al diferencialismo. Y para nosotros que hemos sufrido, digamos, los estudios culturales latinoamericanos, una enseñanza muy, muy, muy importante. ¿En qué sentido Roy Bhaskar sostiene que el mundo es el entrelazamiento de lo negativo y lo positivo, de las ausencias y de las presencias? Claro, yo creo que para cerrar ya este diálogo sobre Roy Bhaskar podemos llegar a esta síntesis en donde si nosotros vemos todo el proceso, lo que vamos a tener es un presente que a través de estos pasos que hemos mencionado y del ejercicio de mi libertad, logramos transformarlo en estas condiciones determinadas, logramos transformarlo. A veces triunfamos, a veces somos
derrotados. En este momento mismo estamos sufriendo unas derrotas profundas de los movimientos sociales, pero llegamos a este segundo momento a través de procesos y estructuras, y el proceso sigue. Y entonces en este nuevo presente en que estamos viviendo el ascenso del fascismo, nosotros tenemos que otra vez plantearnos, comprender la realidad, ver cómo podemos introducir los elementos de las ausencias, qué le falta a esta realidad, y plantearnos una negatividad transformadora. Y así entonces tenemos una especie de secuencia constante de ausencias, presencias, procesos que quiebran la totalidad, nuevas totalidades provisionales, nuevas comprensiones distorsionadas, nuevas críticas de la ideología y nuevas acciones transformadoras. Este es un poco el esquema dialéctico que nos va a proponer Roy Bhaskar. En este sentido, ¿qué función tiene en esta dialéctica la noción de emergencia? ¿De qué manera surgen estructuras y procesos a partir de emergencias? Bien, esta es una noción que ya no la vamos a poder tratar muy extensamente, pero yo creo que lo que hace Roy Bhaskar es mostrar que este proceso no es ni determinista ni lineal, sino que cuando tú tienes el presente y la crítica del presente por la negatividad, hay situaciones, hay un emergentismo, digamos. De pronto logramos encontrar algo nuevo, algo que es autopoético, algo que se forma, que no está completamente contenido en el pasado y que es una novedad, como se vería en la biología, una novedad completa que aquí aparece. Claro, una novedad que puede ser negativa o positiva, no es nada automáticamente progresiva, pero hay una novedad, emerge este proceso. Y entonces este proceso de emergencia es lo que va a alterar el curso de la realidad. Si la realidad iba en este camino y uno no lo puede ver de manera determinista, estas causas necesariamente producen este efecto, sino que nosotros podemos romper esas series causales, poner otros elementos con nuestra acción, nuestra libertad, y ver cómo a veces incluso no siempre, pero muchas veces espontáneamente hay otros procesos como los biológicos, ¿no? Sociales, que producen novedades que son muy importantes. Y para finalizar, ¿qué son las contradicciones dialécticas como distintas de las contradicciones lógicas? Claro, no hemos podido tratar esto muy a fondo, pero yo creo que Bhaskar trata de resolver un viejísimo debate. Digamos que cuando Marx habla de contradicciones, o el marxismo habla de contradicciones, no puede entenderse en el sentido lógico. Digamos, Marx jamás aceptaría que existen contradicciones lógicas, en el sentido, por ejemplo, de decir, en este momento los dos estamos hablando y los dos no estamos hablando. Esto es, ahí no, sería una contradicción imposible. O estamos hablando o no estamos hablando. Entonces, lo que Bhaskar dice, no, las contradicciones son contradicciones reales. Ya no lo hemos podido desarrollar, pero en cada momento hay que ver tanto en los estratos, en los fragmentos y en las ausencias, como en la realidad se están dando una serie de contradicciones, de oposiciones, de enfrentamientos, de series causales contradictorias, de acciones opuestas, y ver cómo nosotros potenciamos esas contradicciones y las llevamos a buen término. Esto es lo que finalmente dice de las contradicciones. Así concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, al invitado de esta semana, Carlos Rojas Reyes, y a ustedes, Radio Escuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias.
Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.